Vamos a tomar nuestro lugar, por favor, y vamos a iniciar nuestra conferencia. Y esta próxima semana tenemos nuestra Santa Cena, y en nuestra Santa Cena la vamos a ocupar para ponernos de acuerdo, porque el siguiente lunes inician los 40 días de ayuno, los 21 días de ayuno y oración. Antes eran 40, ahora son 21. Y nos vamos a poner de acuerdo, así que es muy importante que usted asista a la Santa Cena, porque vamos a ponernos de acuerdo en muchos temas y vamos a tomar algunas enseñanzas de la Biblia para que usted se prepare para ese tiempo de ayuno y oración y podamos nosotros encontrar la bendición de Dios y encontrar también ese Dios que sane nuestra tierra. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volvieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hoy nosotros creemos y confesamos esa palabra, que vamos a buscar el rostro del Señor en estos 21 días de ayuno, y que vamos a encontrar a ese Dios que va a sanar México en el nombre de Jesús. Así que lo espero y lo esperamos aquí en la iglesia para este día miércoles de Santa Cena, y después a partir del lunes de la próxima semana, no de esta que viene sino de la que sigue, empezaremos el 11 de septiembre con 21 días, 3 semanas de búsqueda del Señor en el nombre de Jesús. Pero vamos a abrir el día de hoy, por favor, la Biblia, y le voy a pedir si puede usted abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, y hoy tenemos el mandamiento número 9. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer, por favor, el versículo 16. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer el versículo 16. Y dice, ¿ya lo tienen, hermanos y hermanas? Éxodo 20, 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y me impresiona a mí la palabra de Dios. Por más que llevo muchos años de conocer al Señor y de escuchar su palabra en la iglesia, me impresiona, y cuando escudriñamos la palabra me impresiona la capacidad de transmitir sabiduría de Dios a través de su palabra, y lo profundo que puede llegar a ser un pequeño verso, pero que sale del corazón de Dios, que sale de la sabiduría de nuestro Señor. Cuando la palabra de Dios aquí dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, podríamos nosotros simplemente resumirlo en no mentir, pero esto es un principio todavía mucho más profundo, mucho más profundo. Y podríamos dividir este versículo en dos partes. Primero dice: no hablarás contra tu prójimo, y la segunda parte dice: falso testimonio. En la antigüedad, hermano, hermana, no existían los tipos de pruebas que el día de hoy existen. Por ejemplo, el ADN, si una persona dejó en la escena del crimen un cabello o sangre, etcétera, la revisan y revisan a la persona acusada y verifican entonces de esa manera si es el presunto responsable o no del homicidio, del delito o de cualquier circunstancia que se esté persiguiendo. No existía eso en la antigüedad. Entonces, ¿cómo una autoridad podría dar un veredicto en un juicio o ante una acusación donde una persona lo estaba negando tremendamente y decía: me están acusando falsamente? Y sin embargo, lo que se usaba para el derecho en ese momento, en ese tiempo de la historia de la humanidad, era exclusivamente el testimonio. El testimonio de las personas. La palabra de Dios dice: de boca de 2 o de 3 se juzgará todo. ¿Sabes, hermano? Cuando una persona entonces era llamado a testificar porque había sido un testigo ocular de algún tipo de crimen, o lo que él hubiera visto, o lo que él supiera, era llamado a testificar, su testimonio era sumamente importante, porque se iba a juzgar y se iba a dar un veredicto sobre una persona conforme al testimonio de esa persona, de ese testigo. Y entonces
hablar contra el prójimo, falso testimonio, pudiera lograr o pudiera llevar a una persona a pagar, por ejemplo, la pena capital, la pena de muerte, y estando basado en el testimonio de una persona. Por eso, en la antigüedad, cuando una persona daba un testimonio y se le daba un veredicto de muerte al acusado, y después se obtenía que la persona había mentido, entonces esa persona se le culpaba de homicidio, porque por su mentira es que una persona había sido asesinada. Entonces era muy grave mentir ante autoridad. Pero cuando dividimos este versículo en dos partes, no hablarás contra tu prójimo, y luego falso testimonio, podemos encontrar que esta parte está basado en el por qué las personas mienten, o podríamos decir mentimos, si en algún momento dado alguno de nosotros en el pasado pudo haber caído en ese pecado, o puede estar cayendo en este momento en ese pecado. ¿Por qué las personas mienten? Mienten por dos circunstancias. La primera es por querer manipular a la autoridad, a la persona que toma las decisiones, a la persona que tiene poder, manipularlo a través de una mentira para que dé un veredicto o un favor a la persona. Entonces es manipular la verdad para lograr que el juez, la autoridad, el padre tome una decisión a favor de ella. Aquí lo dice la palabra de Dios, cuidado, porque ser falso testigo es hablar en frente de la autoridad con mentiras, muchas veces para perjudicar a una persona o para beneficiarse a sí mismo, o para las dos cosas, perjudicar y beneficiarse. Y eso es algo sumamente grave. La mentira entonces, hermano, hermana, es un problema muy serio porque pueden suceder dos cosas. Primero, que manipulemos a una autoridad para que tome una decisión que si supiera la verdad sería incorrecta. Él no tomaría esa decisión si le dijeras la verdad. Entonces manipulas la información para que la autoridad tome la decisión que a ti te conviene. Eso es gravísimo delante de Dios, es un grave pecado. Manipular las decisiones es tratar de causarle un daño a una persona a través de manipular con una mentira a la autoridad. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuidado con ser un falso testigo en contra de tu prójimo. Darle un reporte a la autoridad de algo de una manera exagerada para que la autoridad tome una represalia contra alguien que te cae mal. Eso, hermano, es un pecado. Eso es un pecado. Darle a la autoridad un reporte aumentado, quizá pasó 5 y tú le dices que pasó 50 para que la autoridad se enfurezca contra tu prójimo, y entonces la autoridad y utilizas entonces, manipulas a la autoridad para que haga lo que a ti te corresponde, a lo que tú quieres hacer, más bien lo que tú quieres hacer, que es ofender a una persona. Eso es grave. Entonces hay dos implicaciones tremendas en la mentira. Una, engañar a la autoridad, que puede ser un padre, que puede ser un jefe, que puede ser un líder. Y lo segundo, dañar a una persona. Podemos dañarla por destruir su reputación, podemos dañarla por que se tome una represalia en contra de él cuando era inocente. Entonces, ambas, mentir a la autoridad para manipularla, dañar al prójimo, ambas son tremendos pecados, y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Hablando acerca de esto, en una ocasión una persona que era un hombre cristiano llegó a su casa y vio la puerta abierta y pues se le hizo muy raro, y cuando entró a la casa se dio cuenta que había algunos ciertos cosas que le estaban haciendo falta, ciertos aparatos eléctricos, electrónicos que se habían llevado, se habían robado. Y entonces pensó que alguien se había metido a su casa a robarle, pero en ese momento se cierra la puerta donde él estaba, y entonces entra temor a su vida porque pensaba que los ladrones todavía estaban dentro de su casa. Así que corrió, vio a donde estaba su esposa, la tomó, la sacó de la casa, la llevó a un lugar seguro, y una vez estando la esposa en un lugar seguro, inmediatamente llamó a la policía, regresó a la puerta de su casa y llegaron rápidamente las patrullas.
Y entró y dijo, mire, entré a mi casa y justo vi que estaban haciendo falta algunas cosas, pero en ese momento la puerta se cerró y pues creo que pudiera ser que el ladrón todavía estuviera adentro. Entonces pues los policías entraron con sus armas en la mano, empezaron a ver, revisaron toda la casa, no había absolutamente nadie, pero se dieron cuenta que sí habían sido robados algunos aparatos de la casa de este varón. Este varón tenía a una persona que trabajaba para él y que dormía ahí en una habitación, y entonces al estar los policías rastreando toda la casa, se dan cuenta que en la habitación de esta persona que trabajaba para ellos estaban todas las cosas. Sí, estaban todas las cosas, y ya llaman al dueño de la casa, le dicen, ¿estas son sus cosas, señor? Sí, y estaba pues él muy decepcionado, ¿verdad? De esta persona que vivía ahí en su casa y que hubiera hecho ese mal, ¿de acuerdo? Pero le dicen los policías, mire, es necesario que a la hora de que usted dé su testimonio, ya tomaron presa a la persona, la metieron a la patrulla, y el policía le empezó a decir al jefe de familia, le dijo, mire señor, es muy importante que ahorita que vaya ahí al Ministerio Público, tiene que testificar usted que encontró a la persona con sus cosas en las manos, porque de lo contrario va a quedar libre. El señor era un varón de Dios, era un hombre honesto, y le dice al policía, no, yo no puedo decir eso, porque no se los encontramos en sus manos, se encontró en su habitación. Yo voy a decir que se encontró en su habitación, pero no puedo decir algo que no es verdad. Entonces le decía al policía, es que si no, de lo contrario se va a ir libre esta persona. Y decía, mire, le decía este varón al policía, mire, ese es un problema de la ley, pero yo no voy a mentir. Y llegan a donde estaba el Ministerio Público, y le toca al varón dar su veredicto, dar su testimonio, y él dice, no, pues pasó esto, llegaron los policías porque yo creí que nos estaban asaltando, que estaba alguien adentro. A la hora de revisar se encontró dentro del cuarto todas mis pertenencias, y no dijo la mentira, ¿sí? No dijo la mentira. Los policías se lamentaban, ¿sí? Porque sabían que la persona podía salir libre inmediatamente por no decir que las tenía en su poder. Pero sin embargo, hermano, hermana, ¿sabes? Sucedió que dentro de las cosas que se encontró que esa persona que vivía en su casa, que trabajaba ahí en su casa haciendo algunos tipos de quehaceres, había puesto por escrito, ¿de acuerdo? Había puesto por escrito su plan de robar y de sacarse las cosas. Y entonces eso fue una prueba, y cuando se le enfrentó a esa prueba, el mismo individuo confesó su robo y fue procesado. Pero ¿sabes una cosa, hermano? No debemos nosotros falsear la información frente a autoridad, ni siquiera cuando la razón nos corresponde. Todo el mundo cree que le corresponde la razón, pero decir algo que es mentira frente a autoridad, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo que no lo hagamos. No podemos manipular, ¿sí? Oye, pudo haber sucedido que alguien le metió los electrodomésticos al cuarto a la persona ese, y no era el ladrón. Y si tú dices una mentira que los tenía en la mano, puedes estar inculpando a un inocente. Así que lo que hizo ese varón fue lo correcto, ¿de acuerdo? Después salió a la luz por otro medio, y el muchacho confesó su robo y fue procesado. Pero no debemos nosotros torcer el derecho. No debemos nosotros por inculpar a una persona o por un mal consejo de alguien hacer algo incorrecto. No diga falso testimonio, diga exactamente lo que usted vio, sin exagerar, sin añadir, sin quitar. Eso es ser una persona veraz. Y como hemos estado hablando, hermanos, hermanas, Dios es un Padre bueno, y como Padre bueno está educándonos como a sus hijos, porque quiere que nosotros tengamos una vida de éxito y que tengamos una vida de libertad, esa libertad que Él ganó en la cruz para nosotros, que la podamos retener y podamos también tener esa bendición de la comunión con Él y la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes, hermano? En ningún momento Dios quiere controlar la vida de una persona a través de sus mandamientos, sino lo que quiere es bendecirnos a través de un principio espiritual, a través de un principio de vida. ¿Y cuál es el principio de vida en este mandamiento? En el mandamiento, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sabes, hermano, hermana?
el mandamiento tiene el principio que es la confianza. Principio bíblico de este mandamiento. Punto número uno. Siempre vemos 3 puntos. El punto número 1, el principio bíblico, ¿qué pasa si no lo cumplimos? Y número 3, ¿qué pasa si sí lo cumplimos? Primero, ¿cuál es el principio? El principio es la confianza. La confianza. O lo podríamos parafrasear diciendo ser confiable. Tener el respeto, ganarse el respeto de los demás a través de una palabra, una boca de veracidad, de verdad siempre en nosotros. Ganarnos el respeto de los demás a través de siempre decir la verdad. Ese es el principio bíblico. Ganarse la confianza de los demás, ganarse la confianza. Por ejemplo, cuando hay alguna persona que llega y le da un reporte a las personas y dicen, oiga, me están reportando tal y tal cosa. ¿Quién te lo está diciendo? Me lo está diciendo fulano. Si te lo dice fulano, seguramente es verdad, porque él es un hombre honesto y nunca miente. Ganarse ese respeto, ganarse esa confianza. Como hijos de Dios es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante, pero cada uno de nosotros somos portadores del Evangelio de Cristo y no podemos nosotros, de una misma boca salgan mentiras y querer nosotros respaldar con esa misma boca el Evangelio de Cristo. Necesitamos nosotros ser veraces para que nuestra vida respalde nuestra predicación. Por el contrario, ¿quién te está dando ese reporte? Fulano de tal. No, hay que tener cuidado porque él es una persona muy mentirosa. Esa persona se ha ganado la falta de confianza. Por mentiras que ha dicho en el pasado, ya no tiene la confianza. Sí, ya no tiene la confianza de los demás. Entonces, que nosotros podamos ser confiables, veraces, que podamos ser personas honestas de una sola cara. Cuando nosotros entonces hablamos que dice, no hablarás contra tu prójimo, cuidado de no destruir la reputación con mentiras, cuidado de no causarle un mal a una persona para obtener un beneficio o para vengarse de alguien que les cae mal. La palabra de Dios dice que el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio. Aquella persona que está revestida del amor ágape, del amor de Cristo, no se comporta de esa manera. El amor al prójimo no le puede hacer daño, dice el libro de Romanos, porque el no mentir, el no robar, el no fornicar, el no cometer adulterio se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo podemos amar a un prójimo si le mentimos? No es correcto. Debemos nosotros vivir el Evangelio de Cristo, no nada más recitarlo, vivir el Evangelio de Cristo, que nuestra boca siempre salga bendición, verdad, el Evangelio de Cristo, palabras de aliento, palabras de vida en el nombre de Jesús. Muchas veces entonces hablamos mentira para perjudicar a una persona o para sacar un beneficio, eso está mal. O hablamos mentira para manipular a una autoridad, para ganarnos su favor, o para evitarnos un castigo, o para que la autoridad actúe en contra de una persona que nos cae mal. Todo eso, hermano, es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es pecado y eso es incorrecto y debemos nosotros estar fuera de ello. Dentro de este estudio vemos que hay diferentes tipos de mentiras y eso lo hemos estudiado en nuestras clases en Camino Extremo. Primera mentira es lo que le llamamos el falso testimonio. Es cuando una persona dice algo que es sabiendo que algo es mentira, lo afirma con tal de lograr un objetivo personal. Eso es algo tremendamente malo. ¿De acuerdo? Nosotros debemos estar alejados de decir mentiras para obtener beneficios personales. Eso es incorrecto. Debemos ser veraces. La mentira trae consigo un gran castigo, el castigo de la conciencia. Sin embargo, hay personas que se vuelven mentirosos profesionales, a tal grado, hermano, que se mienten a sí mismos. Dicen tantas veces una mentira que llega el momento en que ellos mismos creen en esas mentiras. ¿Sí? Una persona deshonesta es muy difícil de ministrar. Cuando estás con ellos y se le enfrenta a algún tipo de pecado, lo niegan.
Si se les acorralan, lo justifican. Es imposible. Le digo algo, una persona deshonesta, ni siquiera Dios lo ayuda, ni siquiera Dios lo puede ayudar. Sí, porque es una persona que no puede, todo es justificar sus pecados, todo es justificar sus errores, todo es mentir para zafarse de una represalia o de un castigo. Esa persona es imposible que avance. Nosotros tenemos que ser honestos, nosotros tenemos que decir siempre la verdad. Verdades a medias. Cuando una persona, fíjate, esto es tremendo. Cuando una persona dice un poquito de verdad para introducir una gran mentira. ¿Sí? Dice un poquito de verdad para introducir una gran mentira. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dicen a alguien, no, es que yo vi a esa persona en la calle, ¿sí? Y si es verdad, y venía vestido así, asado y asado, pero lo vi con una mujer que no era su esposa. Y entonces lo ven y estaba vestido tal como él lo dijo, verdaderamente lo vio en la calle. Entonces, con un poquito de verdad, introduce una tremenda mentira para ofender, para manipular, para destruir la reputación de una persona. Eso es un pecado, hermano. Eso es un pecado. Es tremendo. La mentira a medias. Es decir, con un poquito de verdad introduzco una tremenda mentira. Introduzco una tremenda mentira. ¿Sí? También se puede decir como le voy a platicar algo. Sí, platicar algo en esto de mentiras a medias. Una vez una persona llegó con su pastor y le dijo, oiga, es que fíjese, una jovencita decía, mi padre es sumamente malo, jamás me deja salir a solas, jamás, yo ya tengo cierta edad y me trata como una niña, yo estoy a punto de reventar por la disciplina de mi padre. Y entonces el pastor, pues viendo la angustia de la jovencita, pues viéndola de esa manera, llama al padre y le dice, oiga, quisiera yo hablar con usted. Yo creo que usted está exagerando en la disciplina con su hija. Está usted exagerando en la disciplina con su hija y le gustaría recomendarle que para que no cause en ella cierta rebeldía, que le dé mayores libertades. Y entonces el padre le dice, pastor, qué bueno que me llama porque quiero informarle que ella tenía esas libertades antes, pero después de que me mintió 5 o 6 veces y cuando ella me pedía salir con una amiga y yo le daba permiso, se iba con un novio a escondidas. Cuando me pedía ir a un lado, se iba a otro. Me avisaba que iba a ir a la iglesia y no iba a la iglesia, sino se iba con un muchacho a otro lugar. Y en ese instante perdió mi confianza y le restringí las salidas. Le corresponde entonces al pastor la palabra y le dice, Señor, padre de familia, perdóneme. Perdóneme porque lo juzgué con lo que su hija me dijo y estaba diciendo una verdad a medias. Me estaba diciendo que usted le restringía las salidas, pero me ocultó una parte de la verdad. Y es que ella le había mentido con anterioridad y había perdido su confianza. Y llamó el pastor a la muchacha y le dijo, oye, tú me estás mintiendo a mí, porque no me estás diciendo las cosas completas. Ay, discúlpeme, me faltó decir ese pedacito de la historia. ¿De acuerdo? Fíjate entonces, puede ella desprestigiar ahí a su padre como si fuera un varón malo, como si fuera una persona de una excesiva disciplina, cuando en realidad el padre estaba actuando, ¿sí?, por consecuencia de la mentira de su hija. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, hermana, decir una verdad a medias, ocultar un pedazo de la verdad o decir un pedazo de verdad para introducir una gran mentira, eso es un pecado. Otro de los problemas de la mentira es la exageración, la exageración. ¿De acuerdo, hermano? Y muchas veces, hermano, podemos nosotros manipular la verdad a través de la exageración. ¿De acuerdo? A través de la exageración. Sí, hay un problema gravísimo, están matando a todo mundo. Sí, oye, ¿viste a algún muerto? No, pero vi a unas personas gritando. ¿Y sabes por qué? No, hermano, no estaban matando a nadie, simplemente iba pasando un artista y usted ya se imaginó todo lo demás.
¿sí? Exagerar la realidad aumentada, ¿de acuerdo? Tenemos que tener cuidado. Y por último, el último de las mentiras es el chisme. Debemos tener nosotros mucho cuidado porque el chisme, mentir, exagerar, manipular a través de guardar un poco de información o decir una verdad a medias, destruye la reputación de una persona. Y nosotros no estamos para destruir, sino para edificar en el nombre de Jesús. Hay otro tipo de mentiras, hermano, que también quiero tocar, que es la mentira piadosa. ¿De acuerdo? Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, a un niño acerca de sus regalos navideños o del ratón de los dientes y decimos, ay, es que es para que tenga una ilusión. ¿Sabe, hermano? Muchas veces si el niño se da cuenta de la mentira de su padre, empieza a desconfiar de todo lo que usted le dice. Imagínese si él va a decir, oye papá, me mentiste acerca de mis regalos navideños o del ratón. ¿No será que también me estás mintiendo para manipularme cuando me hablas de Jesucristo? ¿No será que me estás cuando me hablas del Padre, de los mandamientos? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con mentirle a nuestros hijos, esas mentiras piadosas. Nosotros debemos de ganarnos el respeto de nuestros hijos, que sus hijos no lo vean mentir. Imagínese que su hijo lo ve y lo ve contestando y le dice, no, ya voy en camino, y usted está en su casa. ¿Sí? Y está usted enseñándole a su hijo a mentir y está perdiendo el valor y el respeto que su hijo tiene por usted. Debemos tener mucho cuidado con esas mentiras que mal llamadas se llaman piadosas. Es como si dijéramos, voy a pecar pero por una buena causa. No hay ninguna buena causa que pueda introducir el pecado a nuestras vidas. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir el principio? ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir el principio? ¿Sí? Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5. Santiago, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Y dice, Santiago, capítulo 5, versículo 3, Santiago, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermano, la consecuencia de no cumplir este mandamiento es muy grave, y le voy a decir cuál es. Nosotros cuando mentimos perdemos el respeto de los demás, perdemos la confianza de los demás, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a que nosotros no podamos tener la autoridad espiritual para predicar el evangelio de Cristo, y eso es gravísimo. Para ser esos varones y mujeres de Dios que son portadores del evangelio, de las buenas noticias. Porque el hecho de nosotros no ser veraces, el hecho de no decir la verdad, nos lleva a no poder hablar el evangelio. ¿Por qué? Porque una persona va a desconfiar. Si esa persona me dijo una mentira, entonces esa persona puede estarme mintiendo también cuando me habla del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios entonces que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. De una misma boca no puede salir bendición al Padre, el evangelio,
y por otro lado maldiciones, mentiras. No pueden salir por otro lado manipulaciones, malos deseos. No pueden salir por otro lado mentiras para destruir la reputación de una persona. Si nosotros, hermano, hermana, verdaderamente queremos ser esos discípulos de Cristo, esas personas que llevan el evangelio a toda criatura, esas personas que podemos bendecir a los demás, debemos de cuidar mucho ese miembro que es pequeño pero que hace grandes fuegos, que es la lengua. Debemos de cuidar lo que decimos, debemos de cuidar nuestra boca. Nuestra boca no se debe de abrir para mentir o para destruir o para manipular. Nuestra boca se debe de abrir para bendecir, para orar, para predicar, para ayudar, para motivar a los demás. Cuando somos voz de Dios, dice la palabra de Dios que su palabra es la que edifica. La palabra de Dios es la que en momentos reprende a una persona que está mal, pero debemos de sostener nuestra predicación con una vida de testimonio, y la palabra debe de ser veraz para que esa vida de testimonio pueda estar ahí. Entonces, una gravísima consecuencia, hermano, el hecho de perderse el respeto de los demás, el hecho de no tener esa confianza de los demás, nos lleva a perder el derecho y la autoridad de predicar el evangelio de Cristo, y nos perdemos de uno de los más grandiosos privilegios del ser humano, que es predicar y extender el reino de los cielos en esta tierra. Perder la confianza de los demás. Hermano, aquel hijo que se pierde la confianza de su padre y su padre ya no le quiere dejar ir a ningún lugar. Hermano, si usted está en esa circunstancia, joven, vuelva a construir la confianza con veracidad, con obediencia y con respeto. Y de a poco se volverá a ganar la confianza de su padre. Y le doy a dar otro consejo: nunca vuelva a defraudar la confianza de su padre. Nunca vuelva a defraudar la confianza de su padre. Si usted manipuló en algún momento con una información incorrecta a la autoridad en su trabajo, en su casa, si usted quiso que la autoridad tomara represalia contra alguien y después fue descubierta su mentira, y entonces su vida quedó, su veracidad, su confiabilidad quedó en entredicho, vuelva a empezar a sembrar a partir de ahora en el nombre de Jesús. Por eso murió Cristo en la cruz, para pagar nuestros errores y para darnos una nueva oportunidad de empezar. Y podemos nosotros en el nombre de Jesús decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si he usado mi boca para destruir a alguien con una mentira, para manipular a alguien, Señor, a favor mío, diciendo parte de la verdad y ocultando otra parte, Señor. Perdóname, Señor, si en algún momento, Padre, he exagerado. Perdóname si en algún momento he hecho algo incorrecto, y ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu a ser esa persona confiable que puede ser portador del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las consecuencias de sí cumplirlo? Y para ello le voy a pedir a mi hermano del piano, ¿sí?, que pase al frente, y le voy a pedir también al pastor, se puede preparar, y al hermano del piano que pase al frente y nos acompañe. ¿Cuáles son las consecuencias de sí cumplirlo? Sí cumplirlo. La primera, hermano, es construir esa confianza con los demás, con las autoridades, con el prójimo, y que nos ganemos el respeto de los demás. Y digamos, las personas digan: él siempre dice la verdad. La segunda consecuencia, hermano, es que bendecimos el cristianismo. Cuando damos una vida de testimonio, cuando nuestra vida respalda, nuestro testimonio respalda lo que predicamos y lo que nos llamamos a nosotros mismos como cristianos, ¿sabes, hermano? Cuando las personas dicen: no, él sí es de a de veras, no, él sí es un hombre, una mujer de Dios, ella es una mujer de Dios. ¿Sabes, hermano, hermana? Le estamos dando una tremenda bendición al evangelio. Cuando una persona es veraz y confiable y se dice cristiano, hermano, ayuda a extender sin ni siquiera predicar, con su pura presencia y su puro ejemplo, ayuda a extender y a tocar corazones en el nombre del Señor Jesús. Te ganas una autoridad espiritual tremenda cuando dices la verdad, cuando le puedes dar la cara a todo mundo. Te ganas una autoridad tremenda cuando puedes ver a los ojos a todo mundo. Te ganas una autoridad tremenda. Se quita un peso de encima cuando la persona es honesta, porque sabes, hermano, las mentiras oprimen tremendamente.
oprimen las vidas. Una persona siempre está con miedo a ser descubierta. Una persona siempre está con miedo a que en algún momento dado sus mentiras vayan a salir a la luz, y esa vida es una opresión tremenda. Hay veces que tienen que seguir una cadena de mentiras para ocultar una primera mentira, y tienen que llevar esa cadena ¿hasta dónde? Hasta el infierno, hermano, hasta el infierno. Es un infierno vivir mintiendo, pero es una libertad tan hermosa decir la verdad. Cuando nosotros inclusive nos equivocamos y confesamos nuestra maldad, hay una liberación tremenda. Sí, cuando usted llega y es confrontado y dice, sí, yo lo hice, hay una libertad tremenda y te ganas una confianza. Aún habiendo cometido un error, te ganas una confianza, te ganas la confianza. Sabes, hermano, les quisiera terminar leyendo, y si me hace favor de abrir el libro de los Salmos, en el capítulo 32, porque ahí viene una tremenda liberación de una persona que confiesa la verdad. ¿Y cómo se libera a una persona que confiesa la verdad? Salmo 32. Salmo 32. Y cuando ya lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Y le pido al pastor si está listo. Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? En cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una tremenda felicidad cuando somos honestos, hermanos. Hay una vida de libertad. Es una cadena de opresión la mentira. Es una cadena de opresión, ¿sí? Pero hay bienaventuranza cuando tenemos un espíritu en el cual no hay engaño. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cantos de libertad me rodeas. Sabes, hermano, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Confesaré mi rebelión, dice ahí la palabra de Dios. Confesaré mi rebelión, mis transgresiones, y tú perdonas mi maldad. Hermano, cuando hay una mentira, cuando has vivido una mentira, no hay como la confesión delante de Dios, e incluso en algún momento hasta de aquella persona a la que le has mentido. Y eso trae una tremenda libertad a la vida. ¿Sí? La vida en engaños es de opresión y de angustia. La vida de honestidad, de confiabilidad, la vida de poder ver a todos a los ojos es hermosa, es hermosa. Dios quiere que tengas una vida hermosa, y por eso te dice: no hables contra tu prójimo falso testimonio. Yo le voy a pedir que guarde sus apuntes y vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y yo le voy a pedir que ahí donde esté con sus ojos cerrados, es un tiempo de confesión. Y sabes, hermano, este pecado es más común de lo que pudiéramos nosotros pensar. Y hoy que nosotros somos enfrentados cuando estudiamos la clase de pecado de la lengua, nos damos cuenta que a veces nos airamos y también pecamos porque maldecimos a los hombres. Nos damos veces que a veces nuestras palabras manipulan a los demás y queremos encontrar el favor de los demás a través de mentiras o de exageraciones. Sabes, hermano, debemos aprender a ser sumamente veraces, sumamente confiables, y ganarnos así el respeto de los demás, y también ganarnos el derecho de ser portadores del Evangelio de Cristo. Así que con sus ojos cerrados, ahí donde está usted sentado, vamos a orar. Bendito Padre, hay veces, Señor, que cuando somos enfrentados a tu palabra, Señor, nos apena porque quizá hemos estado cometiendo, Señor, este pecado, el pecado de la mentira. A veces, Señor, exagerar, a veces,
Señor, mentir para sacar un provecho, bendito Dios, pero hoy tú nos has hablado claramente, Dios, y queremos limpiar nuestra vida en tu sangre, en tu bendita sangre, Señor. Limpia nuestro pecado, Padre. Arrepentidos delante de ti, si en algún momento, Señor, se manipuló a alguien, Padre, a través de una mentira para sacar un beneficio personal, perdónanos, Padre. Si se exageró algún reporte, Señor, perdónanos, Padre. Si se ocultó verdad, Señor, para que la autoridad, Señor, no actuara con justicia, perdónanos, Padre. Si quisimos, Señor, librarnos de un castigo y por eso ocultamos la verdad, perdónanos, Dios, perdónanos. Si en algún momento a través de un chisme destruimos la reputación de un hermano, de una hermana, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, Dios, perdónanos. No queremos nosotros, Padre, destruir cuando tú nos has mandado a edificar. Bendito Señor, entra a nuestras vidas y enséñanos a controlar, Señor, nuestra boca, Padre, porque de nuestra boca no puede salir bendición y maldición. De nuestra boca no puede salir, Señor, palabras de vida eterna del Evangelio de Cristo y al mismo tiempo mentiras, manipulaciones, maldiciones. Por eso hoy, Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, entra a nuestro corazón y echa fuera de nosotros totalmente, Señor, esa obra de la carne que es la mentira, Señor, porque Satanás es el padre de mentira, pero tú eres el Padre de la verdad, Señor, y tú eres nuestro Padre celestial. Y nosotros queremos ser como tú, varones, mujeres confiables, honestos, donde no exageramos ningún tipo de reporte, Señor, donde no decimos ninguna verdad a medias, sino somos honestos totalmente, Padre, para ganarnos la confianza y el favor, Señor, de Dios y de los hombres, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, y creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres, a través de una vida de veracidad y de una vida confiable, Señor, que si se nos llama a dar testimonio, Señor, sea veraz, sin aumentar y sin quitar, exactamente lo que vimos, Dios, en el nombre de Jesús, para que cuando nosotros hablemos de las grandes cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, la gente nos pueda creer, Señor, porque siempre hay verdad en nuestra boca. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque bienaventurado es el varón en el que no hay espíritu de engaño, Señor. Porque mientras callamos, Señor, y mientras engañamos, se envejecen nuestros huesos y en nuestro gemir de día y de noche. Pero cuando confesamos, cuando hablamos con verdad, Señor, entonces entra tu salvación, Padre. Y entonces cantos de libertad nos rodean, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos rodees con esos cantos de libertad en el nombre de Jesús. Yo le pido a usted, hermano, que ahí ore en sus propias palabras. Si usted, hermano, ha mentido ahí donde está, dígale al Señor: perdóname, Dios. Si en alguna clase de esta mentira he caído, perdóname, Dios. Si he hablado falso testimonio, si he, Señor, dicho verdades a medias, si he ocultado la verdad, si he exagerado, si he dicho chismes, si he dicho mentiras piadosas, perdóname, Dios, perdóname. No es mi intención, Señor, darte la espalda, no es mi intención jamás herir a las personas. Necesito un cambio, Dios, porque quizá lo he hecho mal. Necesito un cambio. Bendice mi vida, Dios, con tu Santo Espíritu y ayúdame a cambiar, Señor. Pon un corazón nuevo en mí, Señor. Arrepentido, Padre, de causar dolor estoy, así que te pido en el nombre de Jesús que tú entres a mi vida, Señor, y que me ayudes, bendito Padre, a jamás volver a decir una mentira en el nombre de Jesús. Dígale ahí al Señor, dígale ahí al Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres el Dios que murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros errores, y no hay condenación aquel que está en Cristo Jesús. Así que, hermanos, ahí en sus propias palabras, siga orando al Señor. Y le pediría yo al pastor si puede continuar, por favor, con esta oración. Señor, en esta hora, Padre, nosotros hemos puesto nuestro corazón delante de tu presencia. Tú lo sabes todo, tú conoces todo de nuestra vida, conoces la intención del corazón, Señor. Y hoy, Padre, tú nos has hablado a través de tu hermosa palabra y nos has dado la oportunidad de poder arrepentirnos y dejar atrás en el pasado las cosas que hacíamos que no agradan a tus ojos, cosas que han herido a muchos y aún a nosotros mismos nos ha lastimado, Señor, porque hemos perdido muchas cosas por causa de la mentira, por causa del engaño. Pero hoy, Señor, tú quieres restaurar nuestra vida
Y a través de tu palabra nos has mostrado y nos has dejado ver tu infinito amor, Señor. Una nueva oportunidad, una oportunidad más para restaurarnos, Señor. Una oportunidad más para caminar por los senderos, por los caminos de verdad, porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y nos hará libre la verdad, Señor. Y hoy, Padre, lo contrario de la mentira es la verdad. Y hoy entendemos en la verdad de tu palabra lo importante, Señor, de no lastimar a nuestros semejantes, de no decir palabras engañosas en contra de los demás, de no usar ni manipular, Señor, las palabras para causarle dolor, sufrimiento, lágrimas a otras personas, Señor. Hoy, Padre, nos das la oportunidad de ser nuevos. Hoy, Señor, tú pides que nosotros arranquemos de nuestro corazón toda raíz, Señor, de mentira. Y si a veces disfrutamos mentir viendo el sufrimiento de otros, Padre, hoy te pedimos que nos perdones como lo hemos visto en tu palabra, Señor. Hoy ponemos nuestro corazón a tus pies y te pedimos, Señor, una vez más, límpianos, perdónanos, Padre, porque sabemos que esto no es agradable a tus ojos, que esto es pecado, Señor, y tú nos has llamado para salvación. Nos has llamado para ser limpios y resplandecientes delante de tu presencia. Y hemos venido hoy, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Pero además nos has dado la bendición de salir limpios, libres de este lugar, a través de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón. Y hoy recibimos tu perdón, Señor. Hoy, Señor, recibimos de tu gracia. Hoy recibimos de tu misericordia, la misma misericordia que tendremos con nuestros semejantes, y de cerrar nuestra boca, Señor, guardar nuestra lengua, y de que, Señor, palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de verdad, palabras de ánimo, de aliento, palabras como las que tú das a nuestro corazón. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este hermoso día, Señor. Gracias por la bendición de haberte escuchado. Gracias porque así mismo como el Señor Jesucristo hablaba, predicaba, sanaba, levantaba, animaba, hemos salido animados este día de este lugar. Por tu misericordia te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de caminar de manera correcta. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu perdón. Amén y amén, Señor.